Renacer y Conciencia es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse de sus adicciones, conductas destructivas y problemas emocionales. Para ser miembro de Renacer y Conciencia se requiere la admisión total de la impotencia del individuo ante el problema que lo acoge y el sentimiento honesto de hacer los cambios reales y necesarios para dejar de sufrir, por medio de vivir una experiencia espiritual del cuarto y el quinto paso del programa de recuperación de AA. Para ser miembro no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Renacer y Conciencia, Amor y Servicio no está afiliado a ninguna secta, ninguna religión o partido político, organización o institución alguna. No deseamos intervenir en controversias, no respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantener la sobriedad y ayudar a otros a alcanzar este mismo fin. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Voy a leerte la reflexión correspondiente a este día, 17 de septiembre. Liberación del temor se llama. Cuando, con la ayuda de Dios, aceptamos serenamente nuestra suerte, nos dimos cuenta de que podíamos vivir en paz con nosotros mismos y enseñar a otros que aún sufrían los mismos temores, que ellos también podrían superarlos. Llegamos a entender que liberarnos del temor era más importante que liberarnos de las inquietudes económicas. Los valores materiales rigieron mi vida por muchos años durante mi alcoholismo activo. Creía que todas mis posesiones me hacían feliz. Sin embargo, todavía me sentía en quiebra después de haberlas adquirido. Cuando llegué por primera vez a Alcohólicos Anónimos, supe de una nueva manera de vivir, como resultado de aprender a confiar en otros. Empecé a creer en un poder superior a mí mismo. Tener fe me liberó de la esclavitud de mi ego. Según las ganancias materiales eran reemplazadas por los dones del espíritu, mi vida se hizo manejable. Luego elegí compartir mis experiencias con otros alcohólicos. Ok. Un tema chingón, un tema muy bonito para reflexionar el día de hoy. Liberación del miedo. Sí. Y yo me quiero enfocar un poquito en esta palabra de liberación, por lo que se acaba de celebrar el día de ayer, antier y ayer, en México, hablando de liberación, la libertad, ¿sí? La independencia, ¿no? Claro, ¿sí? Claro. La independencia, que quiere decir pues la libertad, liberación, y aunado al temor, que dice en el libro azul. Aquí lo tengo, te voy a leer lo que dice en el capítulo 5 del Cómo Trabaja. Sobre el temor dice: esta corta palabra temor toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestra vida. Era una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. Ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecer. Pero ¿no fuimos nosotros mismos los que echábamos a rodar la pelota? A veces creemos que el temor debería clasificarse junto con el robo. Parece que causa aún más daño. El temor. Y si vemos un poquito más acerca del temor, y te voy a leer un poco de lo que dice en el cuarto paso. Dice: así que cuando AA sugiere hacer un inventario sin temor alguno a todo recién llegado, le parecerá que se le está pidiendo más de lo que puede hacer. Tanto su orgullo como su temor lo rechazan cada vez que intenta mirarse por dentro. El orgullo dice: no hay necesidad de que pases por aquí. Y el temor dice: no te atrevas a mirar aquí. Hasta ahí le voy a dejar. No te atrevas a mirar por aquí. Fíjate cómo el miedo, así como nos lo marca aquí, el miedo es más cabrón que la soberbia misma, que el ego mismo. El miedo es más cabrón. Yo siempre pongo este ejemplo, así como me lo dice aquí en el cuarto paso, yo lo interpreto de esta manera. Al momento de hacer el inventario, pues obviamente es hacer el recuento de los daños, ¿sí? O mirar qué fue lo que pasó en mi pasado, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en mi pasado?
Y dice aquí, el orgullo te va a decir, no hay necesidad de que veas por aquí. El orgullo me dice, tú estás bien, güey, no hay pedo, tú estás bien. Ya pasó. Ya lo pasado, Sí, decía sí, el gran príncipe. Ya lo pasado, tú estás bien, ¿sí? Tienes un negocio, te va bien, a tu familia no le falta nada, estás pagando la luz, el teléfono, la renta, ¿sí? O sea, tu familia... Te estás recuperando. Sí, o sea, güey, pues te mereces... Ya te miran como alguien diferente. Güey, pues te mereces una canita al aire, te mereces echarte una copita para el desestrés, para el desespanse, para la digestión, dicen que es muy buena para la digestión, bla, 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 bla. Tú estás bien, entonces el ego, la soberbia, me trata de justificar. Es que eres hombre. Oye, pues tenías, no mames, tenías como 2 semanas que no, nada. Pues, se vale. El orgullo trata de justificarlo todo. Pero me gusta lo que dice del miedo. Dice que el miedo te va a decir, no te atrevas a mirar por aquí. Yo siento que el miedo es cuando me dice, güey, que no te acuerdas cómo sufriste, que no te acuerdas cómo te sentiste, que no te acuerdas cómo lloraste, cómo te derrumbaste, que no te acuerdas, güey. Así que ni se te ocurra voltear a ver. ¿Sí? Dice aquí que nuestra vida lo traemos entrecruzada, como una hebra maligna, el pinche miedo. Sí. Y todo nuestro día es un, ¿cómo se llama? Es un caminar en el miedo. Es un caminar en el miedo. Sí. ¿Cómo estarán mis hijos? Sí. Las deudas, hablaba la literatura, mis deudas económicas. El miedo al no, al rechazo, al decir no, el no puedo, el no sé. Sí. El miedo a fracasar. El miedo a triunfar, lo que muchas veces tú me has dicho. También hemos platicado de eso. Miedo a fracasar y miedo a triunfar, también le tenemos miedo. Miedo a la aceptación de los demás, miedo a lo que las otras personas van a pensar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una vida que hemos sido alcohólicos, llega un momento, al menos yo, dentro de mi alcoholismo, llegó el momento de que a mí ya no me importaba lo que la gente opinara de mí. Ya era como que los que sabían que yo tomaba, pues sabían que yo tomaba, y los que no sabían, pues no me importaba. Mi reputación o lo que pensaran de mí no era muy importante. Me decía yo a mí mismo. Y la verdad que mis actitudes lo decían, porque mis acciones o la forma que yo actuaba era como un absoluto irresponsable. No tenía consideración de qué pudieran pensar otras personas de mí, y no tenía consideración de lo que yo mismo pensaba de mí. Entonces yo me doy cuenta que el miedo, cuando me dice que es una hebra que traemos incrustado todos los humanos, yo me doy cuenta que es cierto. Es cierto, yo al menos así he vivido. Nunca lo admití completamente, pero sí viví una gran parte de mi vida en miedo. Miedo a fracasar, miedo a que si me voy a casar con la muchacha correcta, miedo a que me traicionen, miedo a que me corrieran del trabajo en su momento, o miedo a fracasar cuando abrí mi primer negocio, ¿verdad? Miedo o sea, miedo siempre ha sido algo que ha tenido un factor muy importante en mi vida. Y yo me doy cuenta, padrino, de que debido al miedo he saboteado yo muchas partes de mi vida que pudieran haber tenido tal vez otro tipo de guía en mi vida, otros frutos en mi vida, ¿verdad? Pero no lo he hecho porque en muchos casos he tenido temor, ¿verdad? He tenido temor, decía, creo que ya lo habíamos dicho antes, pero bueno, no importa, amerita repetirlo, ¿verdad? Cómo ha habido gente que, por ejemplo, no sé, dentro de ellos hay un gran talento, no sé, artístico, por decir así, ¿verdad? Artístico, pero por miedo a que esa carrera artística no les vaya a pegar, pues se hacen
mariachis, ¿no? ¿Me entiendes a lo que voy? Cuando realmente quería ser un violinista de concierto, ¿verdad? Pero lo que da dinero es ir a andar de bar en bar tocando cancioncitas por 200 pesos y mariachi, o sea, ¿me entiendes a lo que va? Entonces hay una frustración, pero es por el miedo de, por darte un ejemplo. El otro día lo decíamos con el padrino en una plática, platicábamos que, y lo decíamos aquí también, cómo es que en cuántos cementerios hemos ido y cuántas tumbas vemos y cuántos sueños vemos frustrados ahí, ¿verdad? Cuántos talentos vemos frustrados ahí, cuántos médicos están ahí dormidos o muertos que nunca elaboraron su talento por miedo, ¿verdad? O grandes químicos. La cura del cáncer puede estar enterrada en una tumba. ¿Me entiendes? Que alguien no llevó a cabo sus estudios por fallar, por miedo y nunca hizo ese experimento necesario para... ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que el miedo es algo que sí, es obvio, nos embarga a todos en una forma destructora. Fíjate, esa parte, ya no te voy a quitar más tiempo aquí, dice esa parte que tú leías ahorita. Dice que a veces creemos que el temor debería ser clasificado junto con el robo, porque parece que causa más daño. A mí me gusta, ahí yo creo que, no voy a corregir yo la literatura, ¿no? Pero yo más diría que es que el rapto, ¿no? Es un rapto eso, porque cuando yo bloqueo y cuando yo chantajeo mi vida por el miedo, es un rapto el que estoy haciendo yo, ¿no? No es ni siquiera un robo, es como que me convierto en víctima de mi mismo sentimiento, ¿verdad? Entonces, Fíjate, ok, y podemos pasarnos hablando del miedo, ¿sí? Pero ahora sí que la pregunta, ¿por qué me debo de liberar del miedo? ¿Sí? ¿Por qué me debo de liberar del temor? Dice, y lo tengo muy masticado, página 70, capítulo 6 en Acción. Nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos manos a la obra, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los resquicios del pasado. Una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente al mundo. Podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Nuestros temores desaparecerán. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. Podemos haber tenido ciertas creencias espirituales, pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. La sensación de que el problema de la bebida o de la enfermedad del estigma ha desaparecido, frecuentemente se sentirá con intensidad. Sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano con el espíritu del universo. ¿Sí? La otra vez, creo que lo comentábamos o lo decías, no me acuerdo bien, o varias veces lo hemos comentado, que qué fácil es que nos den una lista, ¿no? Una lista de, mira, güey, primero haz esto, y luego haz esto, y luego haz esto, y luego haz esto. Pues aquí está. ¿Sí? Aquí está, y como dice el segundo paso, y luego ¿a dónde vamos ahí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Aquí está. Una vez que hemos dado este paso, sin retener nada, ¿cuál? Quinto paso. Pero obviamente para hacer el quinto, pues tengo primero que hacer el cuarto. Una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente al mundo. Podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Nuestros temores desaparecerán. Nah. ¿A poco no va por el cuarto paso y el quinto paso van a desaparecer? Nah, no te creo. Sí. Así como tan seguro que después del 1 sigue el 2. Y tan seguro como que con el ¿qué? Con el verde. No, ya me perdí. ¿Con qué se hace el color azul? Verde y amarillo. Sí, Digo, amarillo y azul.
No. Perdón. El Verde y amarillo. Sí, azul y amarillo. ¿Con cuál se hace el azul? Perdón. ¿O el verde? No, el verde. Azul y amarillo se hace el verde. Sí. Bien seguro yo. Ay, Dios. ¿Sí? Entonces, sí, el detalle es precisamente eso. Segundo paso. Y te digo, aquí está la bronca es esta. Que conforme vamos y nos vamos a ir dando cuenta que tengo que hacer los chingados pasos de uno por uno para poder obtener un resultado. Ok, estamos hablando de nuestros temores desaparecerán si hacemos bien el cuarto y el quinto paso. Pero como no estoy muy convencido, el segundo paso es cuando me dice, llegamos al convencimiento. ¿Sí? O sea, necesito un segundo paso para convencerme. Necesito un tercer Sano paso juicio, sí. para creerle. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso, otra vez, una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos encantados. Y si me voy un poquito más atrás, al tema de hay una solución, ya también lo hemos leído varias veces. Dice, hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Ahí está la lista. ¿Sí? Examen de conciencia. Cuarto paso. Nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Quinto paso. Ahí está ¿cómo se puede decir? Ahí está la clave para la liberación del temor. Lo que te dije ahorita, ahí dejo en el cuarto paso. Más adelante del cuarto paso, donde les comentaba del miedo, dice, pero el testimonio de los AA que realmente han acometido el inventario moral es que el orgullo y el temor de esta especie resultan ser simples espantajos. Una vez que tengamos la cabal buena voluntad de hacer el inventario y nos esforcemos concienzudamente en el cumplimiento de esta tarea, la luz iluminará este tenebroso camino. A medida que perseveramos, nace una confianza completamente nueva y el alivio al enfrentarnos a nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. ¿Sí? El miedo. Ajá. Y lo hemos leído y nos han dicho muchas veces, el miedo solamente se va a vencer de una manera. ¿Cuál es? No hay de otra. No hay de otra. El miedo lo tengo que enfrentar. Pero no me atrevo a enfrentarlo por los traumas que traigo del ayer. No puedes, estás bien güey, no sirves para nada, eres un inútil, eres un miedoso, nunca has hecho nada bien en tu vida, eres la oveja negra de la familia, bla, bla, bla. Y todo eso te la vas creyendo, todo eso te lo crees a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces, en un cuarto paso que plasmo mi verdad y al momento de exponerlo a otro, ahí es donde voy a darme cuenta, oye, no es cierto. No es cierto, no soy un pendejo. Sí, no, es que yo, sí, bueno, pienso, fíjate, todo lo que dices es absolutamente correcto. Y es lo que nos enseña la literatura, ¿verdad? Y en esta parte del quinto capítulo nos dice cómo nosotros tenemos miedo. ¿Por qué tengo miedo yo? ¿Por qué realmente tengo miedo? Te voy a poner un ejemplo. Resulta de que voy caminando yo por un callejón, ¿verdad? Oscuro, un lugar donde no conozco, y pues así como soy yo, del tamaño que soy, ¿no? Y me aparecen, no sé, tres niños, ¿no? Tres chiquillos y que no me llegan ni a la rodilla, o un poquito más arriba de la rodilla, ¿verdad? Y pues, ¿qué miedo me pueden dar esos chiquillos a mí? No me dan absolutamente ningún miedo, ¿no? Fíjate bien, ¿dónde voy a ir? No me da miedo, ¿por qué? Porque me siento lo suficientemente capaz y lo suficientemente lleno de fuerza y de poder y de pues, la estatura, lo que soy, ¿no? Como para que, o sea, por favor, no representan amenaza para mí.
te lo cambio. ¿Y qué si ahora me voy y me voy a otro callejón? Y ahora me parecen 3 cabrones, 2 veces mi tamaño, 2 veces de peso, tatuados y la chingada con trenzas y con pinches puñales un puñal aquí a un lado, ¿no? Y unas cadenas enrolladas en los brazos y todo, y vienen hacia mí. Voy a tener yo el mismo sentimiento de seguridad que sentí cuando afronté a los chiquillos. ¿Verdad que no? No tiene ningún sentido. O sea, es obvio de que voy a sentir eso. Entonces, eso es lo que nos habla a nosotros nuestro programa de recuperación. Nosotros podemos vivir una vida, déjeme te leo este pedacito del quinto capítulo, perdón. Y dice, parece que dice el rapto o el robo nos causa más daño que otra cosa, ¿verdad? Es lo que más nos hace daño. Dice, tenemos que analizar concienzudamente, de una forma consciente, nuestros temores, y nos tenemos que preguntar, ¿por qué los teníamos? ¿Por qué tienes temor? Dice aquí, ¿no será porque la confianza en mí mismo ha fallado? Es exactamente lo que ha sucedido. Porque cuando hasta afronté a los 3 niños, mi confianza estaba completamente en su lugar, a donde yo tenía el control, donde yo sabía que los niños no me iban a hacer daño, porque son unos chiquillos, ¿no? ¿Verdad? El problema está cuando yo pierdo control. Cuando yo no estoy en control de la situación, es cuando yo voy y estoy afrontando algo que es mayor a mí, es cuando yo entonces entro en miedo. Entonces el miedo proviene de mi falta de poder. El miedo proviene de mi falta de control. ¿Se entiende? Entonces eso yo creo que nos lo pone en una perspectiva. Entonces lo que decía el padrino es muy correcto, ¿verdad? Por eso que nosotros hacemos el primer paso, pues aceptamos. El segundo paso le pedimos a Dios que necesitamos sano juicio. Necesitamos tener una mente que empiece a pensar correctamente. Tercero, ponemos nuestra voluntad y nuestra vida en sus manos. Cuarto, hacemos un inventario para sacar ese montón de basura que traemos, de todos complejos y todas esas cosas que traemos, que creíamos del cucuy, que estaba debajo de la cama, y que del closet, y que yo no duermo con la luz apagada, sino que tiene que estar encendida. Y todas esas cosas que nos metimos en la cabeza, o que nos metieron incluso en la cabeza, ¿verdad? Y luego hacer esa lista y verdaderamente apadrinarme y decirle a mi padrino todo aquello de lo que tengo miedo y de lo que sigo teniendo miedo y lo que tuve miedo toda mi vida y que nunca he querido decir. Porque nunca he querido decir porque me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque siento que cuando lo voy a decir pierdo control de lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Es un rapto. Yo me estoy raptando a mí mismo. Yo mismo me robo. O sea, es miedo sobre miedo. Es miedo de tenerle miedo al miedo. Imagínate tú, si no estoy enfermo yo. Si no estoy enfermo emocionalmente, ¿verdad? Sé que decías tú hace un momentito, ¿cómo se afronta el miedo? ¿Verdad? Pues con acción. Bill Wilson decía que él encontró, Carl Jung decía que una persona que ha llegado a los 30 y pico de años y aún, dice, no sabe a dónde va, ni de dónde viene, ni qué rollo con su vida, es una persona, dice, absolutamente neurótica y codependiente, por lo tanto está completamente invadido por el miedo. Esto es lo que decía Carl Jung. Y Bill Wilson decía, yo he encontrado, decía, que la mayor defensa contra el miedo es ahora la fe. Entonces, cuando yo estoy en ese, ¿cómo se llama? En ese callejón ante los niños, pues me siento, o chaparritos, ponle, chaparrillos, me siento empoderado como para cualquier cosa les doy en la madre, ¿verdad? Pero a ver, dale en la madre a los 3 mulotas esas que te aparecieron, ¿verdad? Entonces, para vivir en la vida, la realidad de la vida es que no vivimos así, ¿eh? La realidad de la vida es que yo no vivo en un mundo en el cual hoy me enfrento, hoy voy a caminar por un callejón donde voy a encontrar gente inocente e inofensiva para mí, para vivir tranquilo.
La realidad de la vida es que va a ser mezcla de todo. Que voy a encontrar gente inocente, gente inofensiva, voy a encontrar gente dañina, voy a encontrar gente, o sea, voy a tener esos para arribas y para abajos emocionales, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a afrontar en los momentos que me siento desesperado, en el momento que no sé cómo actuar? Con la fe. Con la fe en un poder superior conforme yo lo comprendo. Que me gustaría que entráramos un poquito en eso también, para novedad de la comprensión del ser superior, que lo estábamos platicando hace un ratito, ¿eh? Para que entendamos un poquito, porque muchas veces hasta eso malentendemos. La fortaleza que yo siempre cadecí, la que me faltó, fue la que me metió en problemas. Porque cuando yo tenía miedo, cuando soy embargado por el miedo, es cuando mis actitudes no son coherentes, hago cualquier cosa, no hallo para dónde salir, no hallo la salida, no hallo el escape, termino diciendo y haciendo cosas incoherentes y tontas. ¿Se comprende? ¿Alguno de ustedes quiere dar una opinión? Somos suficientes, ¿eh? Pues para mí, o sea, mi miedo, o sea, siempre fue el callar, el miedo de que no podría decir que no a mi ex esposa, o sea, que quiero un carro, no puedo, o sea, no podía decir sí, a ver cómo le hacía yo, o a ver que a mis hijos todavía no les puedo decir que no, ya estoy aprendiendo a decir que no, pero viví fue una etapa que, como dice usted, padrino, o sea, ese miedo me fue llevando y me fui por lo mismo que, o sea, dicen, ahora sé que la verdad te hace libre. Sí, correcto. Entonces, pero yo no les podía decir que en verdad, no puedo, o sea, yo no puedo comprarte el carro, yo no puedo comprarte esto, yo no puedo comprarte la casa, no puedo comprarte. No, al contrario, me endeudé, hice unas cosas que no debía de haber hecho, negocios que funcionaron, pero no. Por el miedo de no decir no. Por el miedo de no decir no. Fíjate nomás. Y llegó a lo que llegó ese miedo para poder decir yo y para poder hablar, llegó a mi alcoholismo. Así es. Tuve que tomar. Sí. Tomar y ponerme bien borracho para poderle decir decirle a mi ex esposa que no podía hacer eso. Sí. Pero ya no se lo iba a decir en palabras, se lo iban a decir en un juicio mucho. Sí. Ya, o sea, agrediendo y de todo. ¿Por qué? Porque no tuve el suficiente valor. Sí. Tuve mucho miedo en decírselo cuando yo estaba en mi juicio, cuando estaba sano, o sea, de decirle no se puede, o sea, porque no se podía. Sí. Y eso fue una de las grandes, o sea, de las mis recaídas, porque hasta hoy, o sea, estoy aprendiendo que o sea, decir la verdad sin tener miedo. Simplemente Mario me dice, me puedes comprar mi carro o me puedes llevar aquí, Álvaro, a McAllen, porque yo tengo que estar en el trabajo por miedo a decirle que va a decir mal. Pues, sí, Mario, y ya quedé mal acá no. Pero si siempre andas con la verdad, o sea, siempre te vas a liberar de todo, o sea, vas a ser, o sea, no va a haber ningún problema, porque no estás jugando con nadie, ni estás haciendo daño a nadie, simplemente estás diciendo, o sea, no puedo, mano. Por más que quieras, yo quiero ayudarte, padrino, yo quiero, o sea, sí puedo, pero no puedo en este momento. No, por tal de que no quedar mal con el padrino, chicas, pues sí le voy a decir, sí. Yo te acompaño en ese negocio que quieres hacer, pero en realidad no se puede. O sea, yo he aprendido que ese miedo, o sea, lo he estado liberando poco a poquito y no pasa nada. Es que el miedo nos ha saboteado la vida, ¿no? Sí. O sea, ha sido una, como dice la literatura, un robo, un rapto. O sea,
estamos, Porque siempre complaciendo al demás. Sí, correcto. Por lo tanto, nos ponemos en una posición como de, sí, cuando te secuestran, ¿no? Nos secuestramos a nosotros mismos. ¿No? Fíjate, y debido a eso, ¿verdad? Debido a no poder decir no, te metes y haces esto y haces el otro y te comprometes hasta 1000 cosas de hacer y de repente tienes una vida que estás malaboreando 10 pelotas en el aire o 10 pelotitas en el aire, ¿no? Ya no sabes ni cuál es y terminas frustrado. Entonces por eso es que lo nuestro es una enfermedad del alma. El alcoholismo, la drogadicción, la neurosis y la codependencia son enfermedades del alma porque son almas frustradas. Por el que miedo buscamos a que mi ex esposa me dejara porque no le iba a complacer. a comprar y a complacer sus cosas. Por ese miedo yo llegué a deber en Estados Unidos $450,000. Mira nada más. Y me declaré en quiebra porque las tarjetas las puse hasta el tope. ¿Y ¿Y sabe qué? Se fue mi esposa. Sí, Y me quedé con la deuda y me quedé con todo el problema. ¿Por qué? Por no saber decir que no. En el momento oportuno. Cuando debía de haber sido. Es correcto, sí, así es. Así eso es lo que nos habla el segundo paso, cuando nos dice que nosotros tenemos que pedirle a ese ser superior un sano juicio, que nos dé el pensamiento, la sabiduría para actuar correctamente, ¿no? Pero cuando no tenemos sano juicio, nuestra mente parece como que fuera una papalota. Conforme va el viento se va nuestra mente y entonces terminamos pagando unas consecuencias terribles, no solamente en el aspecto material de dinero, sino emocionales, físicas, mentales, espirituales. O sea, perdemos en todo por el miedo solo al no decir no. Fíjate tú. Ahora viene el miedo a decir sí. Ese es otro tema. Sí. No, ahorita que estoy escuchando al compañero, me acuerdo de lo que la otra vez platicábamos. Sobre que en esas pedas, en esas borracheras, andábamos buscando o tuvimos experiencias espirituales. Sí, es que eso es lo que buscamos. Porque ahorita lo que te escuché, ¿cómo en esa borrachera, digo, porque yo también me pasó eso, como en esa borrachera cuando le decíamos, no puedo, te sentías libre, así como que ya le dije, lo que no pude hacer buen y sano, se lo pude decir, hijo de su pinche, o sea, y ya me quedé a toda madre. O sea, andábamos en la búsqueda de esa tranquilidad espiritual, ¿sí? Porque no podíamos, no podía. Ahorita precisamente también el escucharte y el platicar de este tema, lo que nos dice el quinto paso. No es cierto, me voy primero al tercer paso. ¿Por qué somos tan... ahorita lo que les comentaba, ¿no? Bueno, aquí está la lista que andábamos buscando la vez pasada, pues sí, aquí está, ¿sí? Hacer nuestro cuarto y quinto paso. El detalle que pues es que yo ya viví la experiencia, yo ya hice mi inventario, ya hice mi cuarto y ya me apadriné en aquella época hace 17 años. Si no, güey, no mames, güey. Sí. Este cuarto y quinto paso se tiene que hacer, si no diario, cada semana o cada 15 días, güey, ¿sí? Haces inventario en tu negocio. Porque si no haces inventario en tu negocio, dice la literatura, y no porque lo diga la literatura, dicen los que saben, va al fracaso. Tienes que hacer inventarios constantemente. Dice, en el tercer paso, pero en el momento que se pone a discusión nuestra dependencia mental o emocional, reaccionamos de una manera muy distinta. Reclamamos con persistencia el derecho a decidir por sí solos cómo pensar y cómo actuar. Claro que consideramos los dos lados del problema. Escuchamos atentamente a quienes nos aconsejan, pero todas las decisiones las tomamos nosotros. Nadie se va a meter con nuestra independencia personal, con nuestra libertad, lo que decíamos también al inicio. Además, pensamos que no debemos fiarnos de nadie. Estamos seguros de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede bien controlar nuestras vidas interiores y garantizarnos el éxito en este mundo en que vivimos. Esta soberbia filosofía en la que cada hombre hace el papel de Dios tiene buen aspecto, pero debe someterse a prueba de ácido. ¿Qué tan buen resultado da? Una mirada al espejo debe ser toda la respuesta que necesita cualquier enfermo. A huevo, ¿sí? A ver,
ahora sí como dice aquí, no, mírate al espejo y dime cómo te ha resultado tu vida hasta hoy. ¿Sí? ¿Cómo estás? Dime cómo, dime ahora sí que en qué lado del camino estás, güey. O sea, sinceramente, honestamente. Para mí ahorita, en este momento, o sea, soy yo, porque hasta eso me robó mi identidad. Esta persona me robó mi identidad, porque no te peines así, no te pongas esto, no traigas el celular aquí por allá porque te ves naco, y no traigas ese zapatos, ponte esta ropa, o sea, perdí de ese, o sea, y yo a qué horas iba a decir o sea, si a mí me gustaba andar en pantalón, en shorts, en tenis como me gustaba, ¿por qué no lo hacía yo? ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo de seguir, o sea, de seguir, o sea, lo que ella quería, hacer lo que su gusto, porque no quería perderla, o sea, qué tontera, y ya estaba perdida, ya hace mucho estaba perdida, porque pues iba a ser siempre una cosa tras otra, o sea, ahora quiero esto, o sea, ahora esto, Sí. y así como a lo mejor he dicho con ustedes, o sea, que yo no sé por qué mis hijos viven conmigo, a lo mejor ahorita me está dando una luz, ¿verdad? A lo mejor viven conmigo porque ellos también querían, porque también ella era una persona que los tenía a como ella quería, o sea, que ella fuera. Y entonces conmigo ellos se sentían libres. Hasta ahorita me va cayendo uno de los 20. Que a lo mejor por eso están ahí conmigo. Sí, claro. Porque vivimos bien, bendito Dios. O sea, gracias a Dios vivimos tranquilos y en paz. Una paz que no habíamos tenido desde hace mucho. Y hacemos lo que queremos. Seamos como que lo que nos desvelamos viendo películas como nos guste y nos tiramos la sala y tiramos la cama y tiramos, o sea, ¿y qué? O sea, eso es lo que, o sea, hasta ahorita me va, pero era tanto ese miedo y tanto ese complacer a esa persona. Fíjate que yo me doy cuenta que es como una cadena, ¿no? Yo dentro de mi infancia, hasta mi pubertad, hasta llegar a la edad adulta, media vez mi madre vivió. Yo viví mucho de mi relación con ella basada en sus miedos de ella. Con mi primera esposa, mucho de la relación que teníamos ella conmigo estaba basado en la combinación de los miedos que ella traía y los miedos que yo traía. Todos estamos afectados, todos absolutamente. Ahí la cosa es dónde me encuentro yo ahorita y con qué estoy contribuyendo a las relaciones que ahora tengo. ¿Por qué nuestro grupo se llama Renacer y Conciencia? Porque nosotros buscamos un renacer que tiene que ver con la espiritualidad, pero también tiene que ver con la conciencia, con la inteligencia, con ver las cosas tal como son. Ya no me puedo engañar a mí mismo. Fíjate lo que dice el compañero, es muy cierto, ¿verdad? Él dice, ahora me cae el 20 de que yo hacía todo esto porque las exigencias de X persona pues eran muchísimas. Ahora, inmediatamente yo estaba escuchando eso y lo primero que me puse a pensar es, ella o él debería estar aquí para que nos cuente por qué tanto miedo y por qué poner tantas exigencias en otras personas. Dice el paso 4, que el miedo lo que termina haciendo es dándonos el resultado de que otros defectos de carácter brinquen. Por el miedo miento, por el miedo engaño, por el miedo llego tarde, llego temprano, por el miedo exijo, por el miedo grito, por el miedo presiono, por el miedo lloro, por el miedo me deprimo, por el miedo me exalto. O sea, el miedo es como la perra y los otros son un montón de perritos. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, nosotros por eso es que tenemos que ir y no vamos a ir de uno en uno, vamos a ir directamente al miedo, de dónde proviene el miedo, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a liberar de él? Esa es la clave de aquí. Nosotros, en nuestro programa de recuperación, buscamos precisamente eso, recuperación, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué actué así, por qué hice lo que hice, por qué me pasó lo que pasó, por qué dije lo que dije, por qué me metí con por qué me metí con aquella, o por qué, porque ya sé todo eso, ok, ya lo sé. Ahora lo que tengo que saber es el motivo real por el que lo hice. Y me doy cuenta de que en gran parte era el miedo el que me motivaba.
Ahora, en un programa de recuperación en el que me encuentro ahora, que es 100% espiritual, porque tiene que ver con un espíritu superior que me ayude, porque como te digo, yo la vida la tengo que ver no como que ando caminando en un callejón con un montón de muchachitos, sino la tengo que ver que ando caminando en un callejón con un montón de gente de todo tipo, altos, gordos, flacos, y van a haber amenazas y van a haber momentos de tranquilidad y felicidad. Pero ¿cómo yo me lleno de poder si tengo miedo a acercarme a la gente que me da miedo siempre? Tú lo notarás, a mí me sucede, de que hay personas en el mundo que yo puedo juntarme y yo estoy completamente relajado, tranquilo, feliz, hasta incluso sonrío y río y chistes y la fregada. Sin embargo, hay personas que por su personalidad o por su sexo, preferencia sexual, sea mujer o sea hombre, o sea medio hombre o media mujer, lo que sea, me mueven y me da miedo y me siento incómodo ante esas y aquellas personas. ¿Se entiende? A mí me ha pasado, por ejemplo, de que algunas veces estoy aquí, en este local, y como que veo a alguien que entra a este local y como que esa persona desde que entra me choca. Sin embargo, no siento lo mismo yo con los demás. Y me he examinado a mí mismo porque estoy sintiendo yo choque hacia esa persona. Me lo pregunto a mí mismo. ¿Por qué? Si no he hecho nada más que ser. Esa persona tiene todo el derecho a vivir tanto como yo, ¿verdad? Y me doy cuenta que soy yo el del problema. Que su forma de actuar, su tono de voz, su esencia me molesta, pero porque también tiene mucho que ver con mi personalidad. Yo eso he descubierto. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Entonces, nos damos cuenta nosotros que a lo que venimos es a recuperarnos aquí. ¿Cómo nos vamos a deshacer del miedo? ¿Cómo nos vamos a deshacer del miedo? Y me gustaría entrar, padrino, en el tema que estábamos ahorita. Nuestro programa dice que nosotros vamos a necesitar un ser superior. Un ser superior como nosotros lo comprendamos. ¿Correcto? Así lo dice. Como lo comprendamos o como lo entendemos. Como lo comprendamos, ¿verdad? Como lo concibas, dice, ¿verdad? Como tú lo concibas. Fíjate bien. Ahí hay una clave muy importante que platicábamos con el padrino. Aquí lo importante es cómo yo concibo a ese ser superior. Llámale Jesucristo, llámale Jesús, Jehová, Yahweh, Buda, no sé, como tú quieras, ¿no? Eso no importa ahorita. Sino cómo lo concibes, cómo lo entiendes, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, la conozco a ella. Yo la conozco, tú también la conoces. Tú también la conoces y tú también la conoces. Ahora, yo tengo mi opinión y perspectiva de ella. Tú tienes tu opinión y perspectiva y cómo la concibes a ella. Y él y cada uno de nosotros tiene. Entonces así es Dios. Dios, aunque vamos a decir Jesús, ¿ok? En mi caso. Jesús es Jesús. Jesús no cambia. El que cambia es mi perspectiva hacia Jesús. Tú y yo podemos estar en la misma iglesia, todos sentados en fila, todos arrodillados ante el mismo Jesús, y cada uno de nosotros va a estar hablando con Jesús conforme a su entendimiento y su perspectiva y su relación con ese Dios. Esa es la verdad. Entonces, cuando algunas veces nosotros en el programa de Alcohólicos Anónimos decimos un Dios de tu propio entendimiento, o de tu propia, ¿verdad? Sí, de tu propio entendimiento, mucha gente se asusta porque esto están hablando de algo que no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Es más, tiene más que ver de lo que tú piensas que tiene que ver. Porque en este caso tiene que ver todo con la conciencia, todo con tu inteligencia, todo con tu conexión, no con los dogmas, no que... ¿Quién es Jesús para mí? Para mí, eso es lo más importante. No que quién es Jesús para ti, o para ti, o para ti, o para ti, o para ti. No, eso no me incumbe a mí. Lo importante es
si vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para mí? Y entonces de eso es lo que se trata, de que yo tengo que tener de mejorar esa relación para conocerme. Te digo, a ella, si yo la quiero conocer a ella, pues voy a tratar de conocerla lo más que pueda con ella. Tengo que estar con ella para conocerla. Yo no puedo conocerla a ella o a él estando lejos, sin hablar, sin pasar tiempo juntos. O basado en lo que otros le digan de ella. Exacto, correcto. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, basado en lo que otros pueden decir de ella. Dime una cosa, ¿cuántos de nosotros, fíjate bien, cuántos de nosotros tenemos una relación con Dios por lo que nos han dicho? Religión, por dogmas, por creencias, porque papá y que porque mamá y que porque abuela y que por tradiciones. Eso es la peor falsedad que nosotros nos hemos comprado. Y el hecho por el que nosotros no nos embarcamos en una aventura de descubrimiento hacia nuestro verdadero Dios conforme a nuestra propia inteligencia, nuestro propio entendimiento, es por el tema del día de hoy: miedo. Miedo. Porque piensas que si tú vas en búsqueda de tu propia comprensión de Dios, traicionas a tu mamá, traicionas a tu papá, traicionas a tu pastor, a tu cura, a tu familia y la chingada, y que te van a ¿cómo te dijimos? Excomulgar y esa madre, ¿verdad? Y cuando vas a entrar van a poner una cruz aquí, no se permite la entrada de este cabrón. Sí, fíjate bien. Y no le digas nada a mi Virgencita de Guadalupe porque te ¿qué es eso? quemo vivo, cabrón. Así es. Y más en nuestra cultura también, yo creo que es muy común cuando somos niños, de que nos dicen, si haces esto te va a castigar Dios. Entonces crecemos con esa cosa, ese temor que quizás también desde que también tiene que ver con lo que están hablando, ¿no? Del miedo y eso, de Dios y de cómo, o sea, de que cómo lo aproximamos o lo que pensamos de Él. Y pienso que eso es algo que también pues no es sano para nosotros. O sea, es como que desde chiquitos ya estamos pensando de que, ay, sí, Dios me va a castigar, y así crecemos viéndolo de esa manera, y nunca lo aproximamos como realmente. Entonces yo creo que eso sí es muy importante lo que dicen de que pues hay que, como tú lo concibas. Sí. Porque a mí me pasó de que yo crecí, de que me decían eso en mi casa: Dios te va a castigar, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que no era realmente así, gracias a Dios. Pero yo siento que a mucha gente, y sin embargo también en cierta forma como que también me lo creí, ¿no? Pero yo pienso que a mucha gente no le pasa eso. O sea, crecen con esa cosa de que sí, Dios me va a castigar, y se mueren pensando eso. Sí, así es, correcto. Entonces, gracias a Dios, pues eso no, o sea, llegué pues con este programa con mayor razón. Te da ese entendimiento de que es muy, muy importante. Sí, y por eso hay que sacarle el jugo, ¿verdad? Oye, perdón. Y me imagino que esas personas que se murieron pensando que Dios las iba a castigar están en el infierno. Porque va a decir Dios, güey, pues tú dijiste que te iba a castigar, pues órale, güey, ahora no estabas equivocado. Y si no están en el infierno, vivieron un infierno. Sí. Fíjate bien, si no están en el infierno, vivieron un infierno. ¿Quién quiere vivir en el infierno? En un infierno del miedo, de la insatisfacción, de la frustración, del odio, del resentimiento, de ese infierno, yo no sé el otro de allá porque todavía no he llegado y no sé qué onda, ¿verdad? Si voy a ir para allá o para dónde voy, no me importa. Mi vida y mi voluntad y mi vida están puestas en las manos del Dios de mi entendimiento. De aquí para donde me lleva es pedo de Él. Yo ya no me preocupo por eso. Yo no ando preocupado que si me voy a ir al infierno o que si me voy a ir al cielo. La verdad es que si estoy en sus manos, me vale madre. ¿Me entiendes? Esa es para mí a lo que me ha llevado el programa. A una entrega como una pluma al aire me entrego yo a Dios. Como una pluma al aire. Que me lleve para donde quiera, porque estoy en sus manos.
No te voy a decir yo que no tengo conciencia, que no tengo talentos, que no tengo... no, por supuesto que no, ¿verdad? Pero me refiero yo en el sentido de entrega. Así tiene que ser. Tiene que ser completo y absoluto, porque no podemos hablar de Dios y a Dios meterlo solamente en ciertas partes de nuestra vida, como decía el paso 7, como dice el paso 7. ¿verdad? Tenemos que deshacernos de la idea de que Dios es un Dios mediocre, que solo lo vamos a mandar a llamar cuando tenemos pedos. Es que Dios, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, Dios eso no es, dice la literatura. Lo vas a meter en tu vida o no lo vas a meter en tu vida. Si lo vas a meter en tu vida, va a ser en todo. Y si no, en palabras de un francés muy conocido, vete a chingar a tu madre. Porque esa es la verdad de las cosas. Aquí es todo o es nada. ¿Se entiende a lo que vamos? Por eso es que nosotros vivimos y practicamos un programa espiritual, porque nosotros no andamos en búsqueda de reglamentos. Por eso te decía hace un momentito, mi relación con Dios es lo más importante para mí ahora. No si te puedo apoyar y te puedo apoyar, te apoyo. Pero la verdad es que la más importante para mí es mi relación con Él. Y así debe de ser para cada uno de nosotros. Para que no suceda lo que decíamos ahorita, lo que decías tú ahorita, ¿verdad? No porque me contaron sino porque yo lo estoy descubriendo, yo lo estoy viviendo. Dice en la literatura que manejarse solo en estos temas espirituales es muy peligroso. Sí, cómo no. Ay, cabrón, pero también es muy peligroso. No sé. Es muy peligroso meterte donde te meten pendejadas de Dios. ¿Sí? Y por eso ahorita lo que decía el compañero, lo dice la Biblia, y tu verdad te hará libre. ¿Sí? Pero lo que decíamos ahorita, ¿qué tal si yo voy a un lugar, a una religión, y platico con algunos que traen la religión muy estandarte, como mi madre, y platico de un tema, un ejemplo. Mi madre no puede escuchar el nombre o la palabra Satanás, porque para ella es una invocación. Dice, no, o diablo, Satanás. Y yo por puro pinche nomás le digo, y el pinche Satanás se te va a aparecer. Cállate, que no se caiga, ¿sí? O sea, no manches, o sea, eso no va a pasar. Sí, o sea, no manches, no va a pasar, tranquila. A lo que voy es esto. Cuando tú platicas otra vez y tu verdad te hará libre, y si platico con una persona que es religiosa y trato de encontrar alguna respuesta, no sé qué tanta respuesta voy a obtener, o a lo mejor va a ser un sometimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Por su creencia, por su cultura, ¿sí? Por ese tipo de cosas. Entonces también hasta tengo que ver con quién me voy a juntar. ¿Sí? ¿Con quién voy a buscar esa? Yo siempre les he comentado varias veces mi trauma de niño, sí se los he platicado, que estaba en el catecismo y una vez eran los sábados del catecismo y el domingo ibas a misa y no llegué a misa, no sé por qué fregado no llegué a misa, y al sábado siguiente me dijo la catequista que Jesucristo me había estado esperando y lloró porque no fui a misa, y él me estuvo esperando ahí en la puerta de la iglesia y se asomaba con la esperanza de que yo fuera, y como no llegué, pues Diosito Jesús, pues muy triste, sufrió, lloró, ahora sí que casi lo decepcionaste, güey. Chingue a su madre, o sea, yo un pinche sentimiento de culpa bien cabrón. Yo tenía 8 años, 7, 8 años, o sea, no mames, toda gran parte de mi vida fue un sentimiento de culpa hacia Jesús, de que no manches, si no voy los domingos a misa, no manches, lo voy a hacer llorar. Y los domingos a misa, si no voy los domingos a misa, es pecado mortal. Y si no me confieso y comulgo, es pecado mortal. Y si me aviento un tiro con mi novia ahí por afuera, es pecado mortal. Chinga su madre, o sea, todo es pecado mortal, todo chinga, entonces, ¿qué hago, güey? ¿Sí? Entonces, tu verdad te hará libre. A lo que voy es esto. Déjame leerte esto precisamente, que viene en el 5º paso.
En esta etapa, las dificultades que se presentan al procurar que nuestro trato con Dios sea el debido son dobles. Aunque al principio nos sorprendemos de que Dios sepa todo lo que se relaciona con nosotros, pronto nos acostumbramos a ello. ¿Quién sabe por qué? El encontrarnos solos con Dios no nos parece tan embarazoso como enfrentarnos a otra persona. Nuestra buena voluntad de ventilar nuestras dificultades no pasa de ser teórica hasta que no nos sentamos y hablamos de lo que tanto tiempo hemos ocultado. Cuando somos honrados con otras personas, se confirma que hemos sido honrados con Dios y con nosotros. Me voy a hacer un poquito más para atrás en este mismo paso. Este sistema de admitir nuestros defectos ante otra persona es desde luego muy antiguo. Se ha hecho válido cada centuria y caracteriza las vidas de toda la gente de fondo espiritual y de las verdaderas religiosas. Actualmente la religión no es la única defensora de este principio redentor. Los psicólogos y psiquiatras señalan la necesidad imperiosa que tiene todo ser humano de la percepción de su propia personalidad y del conocimiento de las fallas de esta para poder discutirlo con una persona comprensiva y de confianza. Lo importante que es poder platicar tus pedos con otra persona. Dice por ahí una frase, un dicho, hablando se entiende la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo traigo un chingo de pedos, digo, ay, es que anda muy serio el compañero conmigo. Algo no me saludó. Sí, algo, ¿qué traerá? ¿Y qué traerá? ¿Y qué traerá? ¿Y qué traerá? Y me puedo ir a casa y chinga su madre, ¿qué fue? ¿Qué fue? Hasta que no hablo con él y él puede decirme, ¿sabes qué, güey? No, güey, nada que ver, o sea, yo ando en otro pedo, güey, ni que fueras tan pinche importante y la chingada. Pero hasta que no hablo, tu verdad te hará libre. Hasta que no hablo, hasta que no pregunto, hasta que no exteriorizo, es cuando me doy cuenta de las cosas. Pero muchas veces, ahorita me gustó precisamente lo que el compañero, ahora sí que la revelación, ¿no? La luz. Ya me cayó el 20. Eso me encanta cada vez que yo también, que me sucede eso, porque es cuando estás escuchándote lo que estás platicando. Yo cuando la gente se apadrina o me comparte de ellos, yo siempre les digo, escúchate. ¿Sí? Me están platicando, bla, bla, bla. ¿Te escuchaste? ¿Sí? Sí, me estoy escuchando. Pero así como que te dices, no, este güey le pasó de noche. Porque cuando tú dices, ya me caí. Sí, ya capté. ¿Sí? Eso es la liberación. Para mí eso es la liberación y tu verdad te da libre. Pero tengo que escucharme. Que al final para mí los psicólogos eso es lo que hacen. Digo, sin afán de juzgar, criticar al psicólogo, mis respetos. Pero el psicólogo nomás está ahí para estarte sacando la pinche plática o desembarañarte el pinches cables de Navidad. Y ya cuando tú empiezas, y es por aquí, ya. No, ese psicólogo es bien chingón, güey. No, güey, simplemente Tú fuiste solo. Tú fuiste el que solito te apadrinaste, te psicoanalizaste, diste la terapia, güey. Tú nomás le pagaste al güey porque te estorbaban. No sé aquí cuánto cuesta un psicólogo. $500, $400 te estorbaban, güey. Sí. Pero uno solo es el que saca, hablando. Es el apadrinamiento, No es porque a mí una vez alguien me dijo mi padrino, no hay padrinos chingones, hay ahijados chingones. Padrinos chingones no hay, no existen. Existen los ahijados chingones, eso sí. ¿Sí? Entonces esa para mí es la libertad, la liberación del miedo, el hablarlo, el exteriorizarlo, el decirlo, sí, es cierto, sí lo hice. ¿Sabes qué? Sí, güey, sí, me eché unas pinches caguamas, sí, güey, ni pedo, güey. No se va a acabar el pinche mundo, no, ¿sí? No llegó ahorita el FBI y ahora, puto, ese güey se echó unas caguamas, unos pinches tehuacanazos en las napias, órale, güey. No pasa nada, pero es que es el miedo al decepcionar, miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo a todo el pinche miedo. Cuando nos caen los 20s, como tú decías, ¿verdad? Estamos hablando, esa es la magia o el milagro, diría yo, más que todo la magia.
el milagro de la terapia grupal. Ujú. Por eso no desperdicies la oportunidad de cuando estamos aquí Sacarlo. de hablar. Lo que se te venga a la mente, háblalo. Porque dentro de este proceso de hablar, lo que está pasando por tu mente, se produce lo que el doctor Silworth decía, lo que es el cambio psíquico. Ujú. Ese de convertir lo bueno en lo oscuro en lo claro, o si tú quieres, lo inconsciente en lo consciente, ¿no? Ya te cae el 20. Yo en un principio pensaba que esto era ese cambio psíquico se daba de un solo chingazo todo. Y una gran parte se da cuando dejas, por ejemplo, cuando yo soy liberado de la obsesión del alcohol, hubo un cambio psíquico en mí, por el cual, gracias a Dios hasta hoy, el licor para mí no tiene ningún sentido, ni siquiera representa una amenaza, sino que estoy en paz absolutamente con eso. Pero ahora me doy cuenta yo, conforme voy caminando en este programa y los diferentes defectos de carácter que voy tratando, me van cayendo esos cambios psíquicos, como el que el compañero se acaba de dar cuenta, que dice, ahora me doy cuenta. Ese ¡pum! Ahí hubo un cambio psíquico, para que él se dé cuenta. Y mañana va a venir otro, y otro, y otro. ¿Se das cuenta cómo la conciencia se va desarrollando? Cómo nosotros tenemos un renacer de nuestra conciencia. Es como que la conciencia despierta, y despierta, y despierta, y vuelve a despertar en las diferentes cosas que vas afrontando. Y una de esas cosas que tenemos que buscar es tener ese cambio psíquico en el defecto de carácter del miedo, para superar el miedo. Todos tenemos miedo y todos vamos, pero hay un miedo que es lógico, ¿no? O si no lógico, es normal. Por eso dice la literatura que Dios nos dio estos instintos porque son buenos, pero somos nosotros los que los hemos convertido en cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Lógico, un miedo normal sería, pues no me voy a meter en una jaula de un pinche león, ¿verdad? Me va a comer el cabrón, ¿me entiendes? O sea, es lógico, uso mi miedo para ni siquiera acercarme a la jaula, ni que le voy a tocar la greña, me arranca la mano el cabrón de una mordida. Eso es lógico, ¿eh? Pero no es lógico que yo por miedo no tome pasos para ser feliz, ¿no? No es lógico que yo por miedo no busque a mi Dios. No es lógico que por mi miedo no trate de establecer, como dice el 11º paso, por medio de la oración y la meditación, una conexión con mi Dios de mi propio entendimiento, conforme yo lo comprendo. No es lógico. Eso es por miedo por lo que no lo hago. Y tengo que analizarlo, ¿eh? No es por miedo, es por miedo no lógico, el que, por ejemplo, no sé, en la mañana yo, por ejemplo, salga de mi casa, ¿verdad? Y le meta la pata al acelerador a 100 millas por hora en una calle de 20, por decir así, en una zona escolar, ¿no? No es lógico. Lo que sí es lógico es que por miedo, o por prudencia, o por sano juicio, ponga atención a los rótulos que dice 20 millas por hora, ¿no? Y la lucecita por la escuela, y yo, pues, me apegue a las leyes. ¿Me entiendes a lo que va? Entonces, podemos llevar siempre el miedo y siempre verlo de los dos lados del miedo, ¿eh? Y en este momento yo te diría a ti, ¿cuál es el mayor miedo de tu vida? Y ponlo en una perspectiva lógica e ilógica. ¿Por qué es lógico y por qué es ilógico? Porque es real y es verdadero, porque uno va a ser real y el otro es verdadero. Por eso leí El Padrino ahorita. El miedo, decía, no es más que una espantajo. ¿Cómo es que dice en la literatura? ¿Sí? Algunos son puras fantasías que nos hemos creado en la mente. Incluso dice de que no sé en dónde lo dice, no me acuerdo, pero me dice de que muchos de los complejos y sufrimientos, en el 4º paso, que de todo lo que yo traía, algunos de ellos son reales y la mayoría son imaginarios. O sea, yo me imaginé que me vistes mal. Yo me imaginé que tú hablas mal de mí cuando yo no estoy. Me imagino que...
Es que ya te vi. Y con esa carita que tienes, te mira que eres como que te gusta andar hablando detrás de la gente. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos pasa, padrino. Pero ¿sabes por qué es? Por miedo. Miedo, porque en una realidad es de que o soy así, como lo que tengo miedo, o verdaderamente ando con un miedo absolutamente ilógico, tratando de protegerme de cosas que son inexistentes. Porque le tengo miedo al miedo. Ahora, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos del miedo? Esa es la pregunta. ¿Te imaginas vivir absolutamente sin ningún miedo? Sin miedo a morirte, sin miedo a quedarte en la ruina, sin miedo a no ser todo lo que creías que ibas a llegar a ser en tu vida, ¿no? A ser este gran filósofo, o médico, o doctor, o abogado, ¿verdad? O profesor, ¿verdad? En fin, todas estas cosas. ¿Y qué si no sucede? ¿Cómo superamos el miedo nosotros a hacer esas cosas? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo entramos en el callejón donde están los 3 monstruos esperándonos y los afrontamos y pasamos en medio de ellos como que no los viéramos? Y no porque no los vimos, porque la conciencia nos dice que los tenemos que ver, y a los ojos, claro y pelado. Yo sé que eres un pinche monstruo. Yo sé que eres un problema para mí porque me causas temor. Pero últimamente mi literatura me dice de que no eres más que un pinche fantasma, cabrón. Porque eres ilógico. Porque es ilógico que yo te tenga miedo cuando verdaderamente no existes. Porque lo que tú representas para mi miedo es solamente rechazo. Ahí va otro miedo. Ahí está, otro 20. A ver. ¿Cómo? ¿Qué es ese? A ver. Siempre me lo he preguntado, ¿verdad? Y siempre cuando puedo lo digo, pero o sea, soy mexicano. Y en México hacemos lo que nos da la gana. Corremos. Si hay límite para correr, tenemos. Nos vale a 60 kilómetros, dale, 20, hombre, pues nos para el policía y le, ay, ¿cuánto puede cobrarnos? Me acuerdo cuando era joven, te pago el alto, yo te lo pago el alto, tú dale. Ahora que yo voy y vengo, tengo muchos años a Estados Unidos, ahora en las filas, precisamente en las filas, cuando vengo de México a Estados Unidos, me pongo a pensar que cómo es, el puente ahí mide como unos 150 metros. Al decir la mitad del puente, yo me transformo en una persona exacta. Me pongo el cinturón, me pongo las 2 manos al volante y me pongo mis lentes porque tengo que traer, porque dice la licencia, y pues tengo que, y señor, ¿cómo está? Y buenas tardes a la gente. Así es. Porque hay, o sea, ese es... ¿cómo le podemos decir? O sea, porque en México no tenemos miedo, aquí sí tenemos miedo, porque aquí hay que respetar la ley, porque estamos en Estados Unidos. Pues en México también hay que, o sea, como lo dicen, tengo mis derechos, pues, pero también tienes tus obligaciones, ¿verdad? Tienes que... Yo creo que es como el clásico, perdón, es como el clásico papá, o los clásicos papás, México, como el que nada más amenazan, ¿sí? Y en Estados Unidos te cumplen las amenazas, ¿sí? Te las cumplen. No andan con que te voy a tratar. Bueno, a la próxima sí te voy a la próxima. En esta te pásate y no hay problema. No, aquí es que yo no sabía, me vale madre. Tú sabes que ahí dice 20, 60, 40 y es a eso. Tú sabes. Yo te digo, para mí el sentido es el castigo. O no tanto el castigo, sino la consecuencia. Aquí no las hacen ver a la consecuencia de los actos. Hacerte responsable. Allá no. Allá siempre está la manera
de irte por la tangente, de irte por afueritas, ¿sí? Sí. Siempre. Y yo siento que mucho del programa, otra vez, volvemos a lo mismo. El primer paso dice, únicamente los más desesperados casos eran los que podían aceptar, ¿sí? Esta verdad. Únicamente la gente que dice, oh, güey, ya párale, porque va a estar cabrón. Ya párale, ¿sí? Ya párale, porque uno ya lo vivió. Pero ahorita lo que acabas de decir es muy interesante. A mí nunca, gracias a Dios, me ha pasado nada de este lado, ¿sí? Pero aquí sí es donde lo que me cuentan las historias, y digo, pues por si acaso, es que al primo de un amigo, no, güey, que sí, que lo pararon y que le bajaron $200 y que no, las multas también cabronas, no, ni madre, yo no, ¿sí? Porque ahí sí me dejo ir por lo que dice la gente. Ahora sí que, ¿cómo dicen? En cabeza ajena, sí experimento. Aquí sí experimento en cabeza ajena. Que es lo que muchas veces el programa me invita. Experimenta en cabeza ajena. Por experiencias de otras Para personas. que no pases estos 10 o 15 años, dice la literatura, que tuvimos que atravesar nosotros. Pero yo lo veo desde este punto de vista. Es por las consecuencias, que aquí sí nos las hacen ver. Allá no. Y es como la otra vez, la clásica mamá, papá, que se ha visto mucho en los grupos. Oiga, necesito ayuda para mi hijo. Necesito ayuda para mi hija. ¿Sí? La bronca es la persona codependiente, cómo lo ha afectado. Cómo lo ha dañado. Para que esta persona no se haga responsable. Igualmente de aquel lado. En México nos han hecho bien irresponsables. Muy irresponsables nos han hecho. Sí, acá con una lanita sal. Y también otra cosa creo yo que el tomar conciencia, ¿no? Como que es lo que nos enseña este programa, que por ejemplo, si aunque yo vivo en México y sé que allá las leyes no son acatadas como acá en Estados Unidos, pero yo tengo la conciencia de saber, ¿sabes qué? Tengo que hacer lo correcto. Aquí, allá y acullá. Exactamente, Sí. aunque no haya consecuencias, Sí, sí. ahí está lo que el programa nos Sí. enseña, qué es lo que deberíamos de hacer. Tomar, o sea, que esa conciencia la vayamos, pues ahora sí que poco a poco adquiriendo y también tomando acción de ella. ¿Me explico? En el aspecto de que, ok, ya sé que allá quizás no me va a salir, no me van a poner una multa, pero sin embargo yo sé que lo correcto es ir a la velocidad que se me indica que vaya. Y así es, yo pienso que en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más en eso, tanto aquí como allá, y que eso es, creo yo, la base y que también en cierta forma la conciencia está en cierta forma relacionada con el miedo, porque si yo también tomo conciencia, conforme mi conciencia se va desarrollando y aumentando, mi miedo tal vez también va disminuyendo, además de la fe y todo, que es lo más importante, pero con la conciencia quizás mi miedo también va en disminución, porque yo ya estoy consciente de qué está bien, qué está mal, qué es lo que pues en este caso es indicado hacer para no, ¿cómo se dice? Caer en algo que no está bien, pues que no hacer algo que no es que es indebido, vaya, Sí. nada más porque sé que me puedo salir con Sí. que no va a haber una consecuencia para mí, pues. Sí, así vaya. es. No, muy buena. Es que es muy cierto, fíjate, porque ahí es donde hablamos, donde decíamos hace un momentito, ¿verdad? ¿Por qué tenemos miedo de no metemos la mano en la jaula del león? Porque nos la va a cortar, nos la va a comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos de que es un peligro para nosotros meter la mano adentro de la jaula del león, entonces no la metemos. Entonces, la actitud consciente es reconocer que hay un peligro, por lo tanto no lo hago, ¿verdad? Entonces, cuando vienes para acá, dices tú, pasando el puente y te pones el cinturón de seguridad, te pones los lentes, te sientas bien, le bajas a la música, o sea, como que te conviertes en otra persona. Correcto, porque a lo que no estás traicionando nada, a lo que te estás apegando son a las leyes
o al sistema cultural de un país. Yo te digo una cosa, fíjate, a mí me ha tocado también así, viceversa, voy cruzando la línea de aquí de Texas y voy cruzando hacia Reynosa y veo a la gente que van bien, pues, ¿no? Y es una vez cruzando el puente o el pedacito ese donde pasa la garita, ya el cinturón se lo quitan, le suben a la ranchera, bajan los vidrios y se echan el asiento. O sea, unas actitudes verdaderamente, yo lo entiendo porque dice la literatura que son actitudes salvajes, ¿verdad? Y así era yo, porque pues, yo no puedo tirar la primera piedra, ¿me entiendes? Pero ahora yo ya vivo una vida consciente, ¿verdad? Y una vida consciente quiere decir que todas mis actitudes tienen que ser coherentes y de acuerdo a mi forma de vivir aquí o en China, aquí o donde yo actúe, ¿me entiendes? No porque yo voy a México y sé de que, como tú dices, te pago el alto, ¿verdad? Yo sé, ¿qué me puede costar? 100 pesos, 200, bueno, métele la pata. No hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado no es el país. Lo que ha cambiado no son las leyes, no son la policía, no, el que ha cambiado ha sido yo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la literatura o el programa de nosotros busca, que nosotros tengamos un cambio de pensamientos y de actitudes. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio de pensamientos y actitudes en mis conductas civiles, pues se va a notar. Sí. Un cambio de pensamientos y actitudes en mis conductas con relación a la familia, se va a notar. Un cambio de pensamientos y conductas con mi forma en mi forma de actuar en mis negocios, se va a notar. Y así voy haciendo todos los cambios psíquicos. Lo que era antes lo hacía mal, ahora lo hago bien y lo hago correctamente. ¿Se entiende, verdad? Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que eso es el miedo consciente. ¿Por qué? ¿Cómo lo obtenemos? Por medio del sano juicio que nos da el segundo paso. Por eso es que nosotros necesitamos un Dios. Un cabrón como yo no puede solito. Yo nunca hubiera podido solito. Yo solo te puedo decir a ti que yo soy un milagro andando. Mi mujer está aquí, él te lo puede decir. Yo soy un milagro andando. O sea, yo me doy cuenta, yo sé que mi mujer también se da cuenta, pero yo me miro a mí mismo y pienso mis actitudes y mis acciones y cómo mi comportamiento de ahora hace X años, no, nada que ver. Nada que ver. Para empezar, mi estado de ánimo. Para empezar, mi estado de ánimo, ¿no? O sea, no hay aquel vacío, no existe para mí aquella soledad, no existe para mí aquel miedo tan profundo, no existe para mí aquella insatisfacción tan profunda. No existen todas estas cosas. Claro que ya no es lo mismo. No te estoy diciendo que vive una vida perfecta. Aquí está mi mujer. Algunas veces me emputo con ella, ella se emputa conmigo. Y nos peleamos y y nos ladramos del uno al otro. Y se va a dar. ¿Me entiendes? Pero ya no es como que se acabó el mundo. ¿Me entiendes? Ya no es que voy a agarrar un garrote y la voy a matar. O que inmediatamente me quiero divorciar. O que ahorita me voy a ir a buscar otra pendeja porque esta no me cumple. ¿Te das cuenta a lo que voy? Fíjate bien, una persona con mal juicio, una persona con mal juicio actúa de una forma con la que piensa que se puede escapar de las circunstancias de las consecuencias, perdón. ¿Eh? Como por ejemplo el ejemplo que tú pones. Ahí dice claramente 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Y vas a 60. ¿Por qué? ¿Por qué te puede pasar? O sea, sano juicio dice, me vale madre. El mal juicio dice, me vale madre. El sano juicio dice, le tengo que bajar. ¿Eh? Mi mujer y yo estamos peleando. El mal juicio me dice, mándala a chingar a su madre ahorita mismo. Y dale 2 cachetadas para que aprenda. Che vieja loca. Eso es lo que el mal juicio me dice. El sano juicio me dice, calmado, cabrón. Mejor cállate. Mejor busca la tranquilidad y la paz. Deja que las cosas, deja que la espuma, que el hervor
se reduzca, ¿no? Se comprende, ¿no? Entonces yo tengo que afrontar todas esas situaciones. Todos tenemos que afrontar esas situaciones. Y muchas veces no las hacemos por el miedo. Porque qué fácil es para mí pelearme con mi mujer. Y chinga tu madre, no chinchina tuya, y que taca, 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 y el desmadre grande. Pero últimamente lo que estoy sintiendo yo es miedo, porque no quiero que me mire la cara de pendejo. No quiero que me mire como que soy un mandilón, ¿no? O un Gutierrito. Bueno, ustedes son más jóvenes de Gutierritos, pero Gutierrito era un cabrón. Bueno, ahí, háganle Google. Sí, no, es que es cierto, pero ¿me entiendes a lo que voy? Entonces, eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos que ser liberados del miedo, pero no podemos solitos. Yo no pude solo. Yo tuve que buscar ayuda. Y la ayuda de apoyo y de autoayuda me la dan ustedes en mi agrupación. El escuchar sus experiencias, el platicar con ustedes, esas tacitas de café que me tomo con mi padrino, esas pláticas largas de horas y horas y horas que tenemos. Pero son pláticas grandísimas y hermosas, ¿verdad? Y eso me alimenta mucho. Y mi oración, mi meditación, esos momentos que me peleo con Dios y le digo, estoy emputado contigo. Y le digo, no me gusta que esté pasando esto. Y le digo, no, tengo miedo a hacer esto. O sea, estoy tratando, ¿me entiendes? Estoy intentando. Y esa es la forma que somos liberados del miedo. Lo leíamos hace un rato. ¿Lo tienes ahí, padrino, para que lo leas? Lo de creer, decimos qué, decimos esto, decimos. Fíjate, esto es bien importante porque ahí nos podemos dar cuenta, o yo me puedo dar cuenta, perdón, yo, no tú, yo me doy cuenta de la hipocresía de mis propias creencias, de la hipocresía de mi propio aprendizaje y de la hipocresía y de la mentira que es lo que yo creo que es mi propio entendimiento. ¿Te das cuenta? Fíjate, escucha esto. Dice, te voy a leer dos partes. Dice, lo sabe todo. Decimos que Dios sabe tu necesidad. Dios escucha tu súplica. Dios ve cuando sufres. Dios está contigo. Decimos que uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Es que Él lo sabe todo. Decimos que no hay nada que Dios no sepa ni que quede fuera de su alcance. Decimos que Él tiene todo el conocimiento y suya es la sabiduría y toda la inteligencia. Él conoce nuestro pensar y sabe cuál será nuestro actuar. Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Un iluminado poeta dice que nuestras palabras aún no están en nuestra boca, pero que Dios ya las conoce. Decimos que Él conoce el todo de nosotros. Además, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Su conocimiento no se limita al nuestro, ya que trasciende el tiempo y el razonamiento humano. Su sabiduría es real y su amor por cada uno de sus hijos es incondicional. Decimos que su misericordia es infinita y que Él perdona al que se arrepiente, y decimos muchas cosas más. ¿Sí? Bueno, lo dice. ¿Por qué si todo esto que decimos lo creyéramos, por qué no confiar en Él? ¿Por qué no pedir su dirección? ¿Por qué no descansar en sus promesas? ¿Por qué no hacer su voluntad en lugar de nuestra? ¿Por qué no dejar de querer ser Dios? ¿Por qué no seguir su simple camino de amor? ¿Sí? Hasta ahí le dejo. Y es que es cierto, ¿no? O sea, si decimos, entonces, ¿por qué? Porque la duda. Entonces, ¿por qué no me atrevo, tercer paso, a poner mi voluntad y mi vida a su cuidado? Si digo que Dios, puta, no, che, Dios es, no manches, es de lo más chingón, pues entonces, ¿por qué no crees en Él? ¿Sí? No sé si lo decíamos la otra vez, no sé si aquí o en la plática allá en Reynosa, lo platicábamos, ¿no? El programa me dice, hazte un Dios a tu propio entendimiento, como tú lo concibas, ¿sí? Hazte un Dios como tú quieras, ¿sí? Como tú quieras, hazte a tu Dios como tú quieras. Fórmate el concepto que tú quieras. Ajá, ok. Ya lo tienes, ya creaste tu concepto de Dios, ya hiciste tu Dios, ya, ok. Ahora pídele a Él. No. Pues ¿por qué no, güey? Pues si tú lo hiciste. No, porque no confía en Él.
Oh, que la chingada. Pues si tú lo hiciste, güey. ¿Sí? O sea, si tú le pusiste, ahora sí que tú lo diseñaste a tu manera, a tu antojo, a tu todo, güey. ¿Quién no quiere un Dios absolutamente amoroso? ¿Quién no quiere un Dios absolutamente comprensivo? ¿Quién no quiere un Dios absolutamente misericordioso? ¿Quién no quiere un Dios dador, que da, que bendice, que ayuda? ¿Quién no quiere un Dios que tiene el poder de sanar, de curar, de todas esas necesidades del alma que yo siento dentro de mí? ¿Quién no quiere un Dios que repare eso dentro de mí? Yo no creo de que cuando a alguien se le dice, fórmate un Dios, un Dios de tu propio entendimiento, de tu propia comprensión o de tu propia concepción, se forme un Dios pues con cuernos y con puñal y con cuchillo y con pistola. Pero estoy tan enfermo. Sí. Y estoy tan manipulado por la creencia, por la cultura, por lo que me dijo mi tía, mi abuelita, mi bla, 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 que sí me lo creo. Sí, ese es el pedo. Que sí ahorita lo que estabas, antes de que lo dijera, yo sí dije, no, pues que así como me lo dijo mi mamá, mi papá, mi abuelita, todos, me creo un pinche Dios bien ojete. Pinche Dios bien culero así con un pinche látigo. ¡Dale, culero! La cagaste, güey. Castigador y... Con rayos y centellas. O sea, pero te digo, pero ¿quién no quiere un Dios amoroso, verdad? ¿Quién no quiere, en lugar de verlo con un garrote pegándote, pues con sus palmas extendidas hacia ti pidiéndote ven y abrázame? ¿Quién no quiere un Dios que en lugar de gritarte y decirte eres un pendejo, que salga de su boca te amo incondicionalmente y te acepto tal como eres? Es más, yo te quiero más a ti de lo que tú te quieres a ti mismo. Y perdón, y por eso decimos muchas veces, pídele a Dios, ¿no? Por mí. Porque como que a ti sí te escucha. Hijo de la chinga, tu Dios como es de culero, güey. O sea, ¿por qué mi Dios es más chingón que el tuyo, güey? ¿O qué? Así es. Sí. Ahorita lo que estás diciendo, o sea, güey, pues es que tú, como que hasta a veces, o pueden decir, no, es que tu Dios como que si el mío no me escucha, güey, el mío, es que como no tengo buena relación con él, como que tú sí... No, y nos lleva a eso, precisamente, sí, eso es lo que sucede, ¿verdad? Por eso es que la gente dice, oigan, vamos a aquella iglesia o aquel local o aquel lugar, porque ahí hay un señor o una señora, o un cura o un hermano o una hermana, que ora por la gente y la gente se cura. Yo no dudo que esas cosas se den, ¿eh? Yo no dudo que Dios pueda ponerle a una persona un don de ese tipo. No lo dudo, ni lo juzgo, ni lo critico, ni nada. Pero yo mayormente pienso que Dios no necesita a un cura y a una persona o a una señora que esté orando por un montón de gente. Yo creo que Él necesita un montón de gente que vaya y que le busque a Él para que Él le dé ese poder a miles de gente y muchas más miles se curen. ¿Se entiende a lo que voy? Esa es la gran diferencia. ¿Qué clase de Dios es al que te aproximas? Si el Dios al que le estás rogando, si tú con el Dios con el que supuestamente tienes que acercarte, estás encabronado, estás emputado, pues haz las paces con Él. Si tú no oras, tú no meditas, eso quiere decir que estás emputado con Dios, no le crees. Antes lo que estaba leyendo el padrino es muy cierto, y en la siguiente parte te voy a decir lo que dice. ¿Será que todo el problema de entre el bien y el mal se resume en dejar que Dios sea Dios? ¿Será que esa es toda la lucha? Todo lo que yo lucho dentro de mí tiene que ver solamente con dejar que Dios sea Dios, o que se haga como yo quiero las cosas, hacer su voluntad o como yo quiero. Ahí va otra vez lo que decía la señora de la conciencia. Ok, yo concibo a Dios como yo lo concibo. Y hablábamos ahorita de México, de aquí Estados Unidos. Sí. Bueno, o sea, mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios... Pero ese Dios yo lo voy a reflejar en mí. O sea, como yo, Eso. o sea, Exacto. como yo actúe, es como usted
Va a decir, "Ay, es que pues, ¿qué? O sea, ¿a dónde vas? ¿O qué es lo que, o qué leíste? ¿O qué leo? ¿O qué es lo que hago?" Pero o sea, yo soy la persona que debo de poner, o sea, ese Dios que yo traigo en mi corazón, que yo, o sea, yo no le voy a hacer daño al compañero, al padrino, a la señora, no le voy a faltar al respeto a nadie, no, o sea, tengo que... Ahí es donde, o sea, ahora sí que con el ejemplo es como se debe de practicar, o sea, ya de ahí en adelante, o sea, Dios va a venir a cualquier persona, pero tienes que ser, o sea, tienes que también tú, o sea, ¿cómo yo voy a estar hablando de Dios y del Señor y de Jesucristo aquí o en otra parte y me volteo y me voy y le miento a la madre al otro y eso? Pues, o sea, como que no va, ¿verdad? No te decimos que, no. O otros se van a agarrar, no, pues ese Dios está bien mamalón, véngase para casa, ese sí me gusta a mí, tu Dios sí me gusta, o sea, no. Porque también Dios es un Dios, el mío, el que yo concibo es un Dios de amor. Es un Dios que también, o sea, no castiga, nunca castigas, te castigas tú solo te metes en tus problemas, el Señor Él no necesita de ti, en mi forma de, como yo lo concibo, o sea, Dios no necesita de mí, yo necesito de Él, yo tengo que ir a verlo, yo tengo que ir a pedirle, pero también tengo que hacer, o sea, portarme lo más bien que se pueda también, porque, o sea, no voy a decirle, o sea, pues, dame para ir a destruir, o dame para ir a hacer esto, y dame, o sea, no sé si perfectamente. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Cómo liberarnos de ese miedo, cómo tener unas actitudes que sean diferentes para nuestra vida, para la forma que nos conducimos. Tenemos que reflejarlo. La literatura que nosotros practicamos de AA nos dice claramente que de la forma que nosotros vamos a pasar el mensaje, aparte de que lo vamos a hacer saber a otra gente, pero dice mayormente va a haber un acto, va a haber una atracción más que una predicación, ¿verdad? O sea, la gente tiene que ver algo en mí, tienen que escuchar algo en mí diferente, que digan, pero este cabrón trae algo diferente, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Porque fíjate, volvamos y quedemos bien claros en esto. El programa de nosotros sí es cierto, es Alcohólicos Anónimos, también Drogadictos Anónimos, también Neuróticos Anónimos, Codependientes Anónimos, etcétera, etcétera. Pero últimamente yo diría que tiene que ver, o sea, no diría que tiene que ver, tiene absolutamente todo que ver con la condición de nuestras emociones. Nuestra enfermedad es del alma, es emocional, ¿verdad? Debido a todo esto es que nosotros actuamos como actuamos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos en paz con la forma que estamos viviendo ahora, si queremos, si queremos. Yo ni nadie puede forzar a nadie a seguir un camino de los 12 pasos de recuperación que nosotros usamos, o incluso nadie puede forzar a nadie, ¿verdad? Si a ti te sirve, úsalo. Si no te sirve, pues entonces no pierdas tu tiempo, pero busca algo que te ayude. Busca algo que salve tu vida. A mí me salvó esto. A mí esto es lo que me ha dado. Hoy lo platicábamos en el café de hoy en la tarde, lo platicábamos, que para nosotros esto ha sido nuestra salvación. Estábamos de acuerdo el padrino y yo, para mí esto ha sido mi salvación y para mí también. Dentro de este programa es donde yo he encontrado la paz del espíritu, la tranquilidad de mi alma, la paz y la serenidad de mis emociones, ¿no? Por medio del autoconocimiento, por medio de reconocer y saber cuándo tengo miedo, cuándo estoy afrontado, cuándo me siento amenazado, cuándo me siento incómodo, por qué estoy triste, por qué estoy exaltado, por qué estoy nervioso, porque el autoconocimiento me ha llevado a mí a verdaderamente ponerlo en una perspectiva, compañeros, en la cual yo vengo y yo he aprendido a solamente dárselo a Dios y decir, Dios, yo en este momento me siento triste. No sé ni por qué me siento triste, pero me siento triste.
y tener pláticas con Él. Yo al menos eso he aprendido, cosa que yo antes no hacía. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero para mí ha sido renovador vivir esta experiencia para mí, porque antes yo decía oraciones y al final decía el nombre, ¿no? En tu nombre, como que era amuleto la chingadera, ¿verdad? Como que abracadabra. Si no lo decía, no se iba a cumplir. ¿Me entiendes a lo que voy? No, hoy no. Hoy no. Hoy de verdad te lo digo. Fíjate el paso 11. El paso 11 claramente nos lo dice, ¿verdad? Claramente nos lo dice, que nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y que sabemos que su voluntad va a ser la mejor. Porque no hay forma de que yo pueda superar la voluntad de Dios. Y si yo estoy pidiéndole a Dios y orando a Dios y haciendo oración y haciendo sacrificios y la chingada, queriéndole doblar la mano a Dios para que Él haga lo que yo quiera, yo estoy equivocado. Yo tengo que tener un poquito de humildad y darme cuenta que las decisiones de Dios son las decisiones de Dios. No, con eso no quiere decir que yo no le voy a decir, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Lo decíamos la vez pasada. Haz una lista de todo lo que quieres, cabrón. Haz una lista, ¿verdad? Pídele ahí todos tus sueños, ¿verdad? Todos tus sueños. Esas casas que quieres, esos viajes, esa fama, esa fortuna. En fin, todo eso que siempre soñaste y que te tiene frustrado porque parece como que no te va a suceder. Todo indica que te llevó la chingada. Vas a ser un fracasado, cabrón. ¿Ya? Pero tú pídele, tú haz la lista. Y al final ten la humildad de ponerle, pero que se haga tu voluntad. Y créemelo, que eso va a cambiar tu perspectiva. El orar, para mí, no significa cambiar la opinión de Dios. El orar significa cambiar mi opinión, mi sentir, si es que eso es lo que es. Orar no se trata no es para cambiar y que el nombre, que cambie, que se cure, y que se levante de la cama. No, hombre, si ya se tiene 90 años, que se muera el pinche viejito, cabrón. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, hombre. ¿Cómo voy a saber yo que Dios quiere, que se cure la persona? Fíjate, yo sé que ya nos alargamos, pero bueno. Un muchacho joven, ¿no? Muere de cáncer y deja 2 niños chicos, ¿no? De 7 años. Seguro que se pidió mucho por ellos o por él. ¿Cómo explica semejante cosa, no? ¿Cómo yo, un loco como yo, una persona extremadamente emocional, extremadamente neurótico, puede comprender o entender o racionalizar el hecho que un hombre de 32 años se muera de cáncer y deje a 2 gemelitos de 8 años solos? En otra estancia, yo miraba situaciones como esas y yo decía, ¿te das cuenta? Vale, verga, hombre, ¿de qué sirve la vida? ¿Para qué sirve? Porque yo me estaba convirtiendo en el juez y en el verdugo y me ponía a señalar y decía yo, eso no es justo. ¿Cómo puede ser que Dios se llevó a mi mamachela si mamachela era lo que yo más quería? ¿Cómo puede ser que todas aquellas aspiraciones y sueños que tenía se me están deslizando de la mano? Y eso es lo que más frustrante, que siento que se me están yendo. ¿Cómo? ¿Cómo pues? ¿Cómo le doy un sentido real y verdadero a todo eso? Un sentido consciente, ¿no? Y me doy cuenta que solamente está en la humildad. En la humildad de la aceptación de que esa es la circunstancia. Ahí está. Y yo solo le pido a Dios y le digo, hágase tu voluntad. No te lo estoy diciendo en un aspecto de como que te estoy diciendo que yo ya la tengo toda figurada y que ya la entiendo. No, hombre, si yo estoy más tronado que todos ustedes, hombre. Estoy más tronado que todos ustedes. Yo solo te digo lo que hago en los momentos conscientes. No te voy a decir lo que hago en los momentos inconscientes, ¿verdad? En lo que me vale verga y digo chingadera y media y grito y hago pedo y medio, ¿me entiendes?
Pero en el nivel consciente de lo que te estoy platicando, esas deben ser nuestras actitudes. ¿Verdad? Quéjate, grita, berrinchea, patalea, agarra la almohada a pedazos y la chingada, grítale, ¿no?